TVNet. Estimados televidentes, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a este espacio de contexto, como siempre, también recorriendo pues en la provincia de Orellana. Esta vez también, tal como se emitió el noticiero en la comunidad, estamos en el mismo coliseo, al interior del barrio 30 de abril. Queremos agradecer a sus directivos, a la gente que pues nos acogió para poder emitir nuestra señal desde Puerto Francisco de Orellana. Me acompaña para esta entrevista de contexto el señor Marco Tandazo. Él es coordinador del Frente Popular. Vamos a hablar algo coyuntural, lo que está ocurriendo en el país, la crisis política. Bueno, si hablamos de crisis económica, pues eso desde hace rato, pero la crisis política que se agudizó mucho más luego que el presidente de la República decidió y pues aplicó el artículo 148 para disolver la Asamblea y pues para quedar gobernando aproximadamente 6 meses, a la espera también de lo que pueda ocurrir y lo que pueda pronunciarse la Corte Constitucional. El Consejo Nacional Electoral ya ha hecho su parte, ha anunciado incluso que hay fecha tentativa que podría ser en octubre. Las elecciones, tanto para presidente o presidenta de la República, para el periodo que resta, es decir, hasta el año 2025, no se va a extender de pronto 4 años. Eso la gente está un poco confundida también. Es solamente para el resto del periodo que quedó por esta nefasta situación ocurrida, este tema que pues desde hace rato se venía pugnando entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Finalmente miren cómo terminó. Estamos a horas nada más que la Corte Constitucional pueda pronunciarse. Me acompaña entonces el señor Marco Tandazo. Él es del Frente Popular acá en la provincia de Orellana. Pues es, creo, oportuno preguntar, ¿se esperaba que el presidente de la República tomara finalmente esta decisión, disolviera la Asamblea, o se tardó o tenía que hacerse mucho más antes? ¿Qué piensan ustedes como una organización política también que pues ha sido muy claro y muy visible a nivel nacional? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, aclarando que no es un partido político, el Frente Popular es una organización que aglutina a muchas organizaciones sociales a nivel del país y en todas las provincias. Obviamente que no podemos dejar de hablar de la situación política que es la que nos envuelve en este momento a cada uno de los ecuatorianos. Ya, pero ustedes están ligados a una organización política como Frente Popular. No, no necesariamente. Es un frente que aglutina a organizaciones sociales como los trabajadores, como la UNE, como la FEUE, la FES, que de los jóvenes, como el Seguro Campesino y su organización nacional. Es decir, aglutina a todo este tipo de organizaciones que conforman el Frente Popular a nivel nacional. Nosotros tenemos una visión que coincida de pronto con otros partidos políticos. Eso no es necesariamente que seamos un partido político. Ya, pero sí pues han sido de alguna manera como simpatizantes, como todo ecuatoriano en este país democrático de la ex-MPD. Así hoy es. ¿Cómo es ahora el partido acá? Unidad Popular. Unidad Popular, bueno, por ahí está, ¿no? Frente Popular, por eso incluso casi se lleva el mismo nombre, entonces están identificados plenamente. Yo creo que aquí no hay que hacerse de la vista, o sea, decir, porque hoy ocurrió esto, pues no somos, porque varios, porque a nivel nacional se han mostrado así la dirigencia que está defendiendo a los trabajadores, que están con las abrazando a las organizaciones sociales de trabajadores, se han candidatizado posteriormente, entonces no es ajeno, o sea, sí están identificados plenamente con un partido político. Pero bueno, eso no es el tema. El tema es que le preguntaba, se tardó el presidente de la República en tomar esta decisión, porque el país está de tumbo en tumbo, o sea, esto se ha ido agudizando prácticamente. Bueno, el problema es que el presidente de la República desde el inicio de su gestión de gobierno ha venido de tumbo en tumbo, o sea, primero planteó la cuestión de la unidad, del diálogo, y sin embargo todo eso que se dio, todo el mundo acudió a ese famoso diálogo, llegar a acuerdos, el gobierno de acuerdos decía, ¿no es cierto? Pero esos acuerdos nunca se cumplieron, por más que la gente incluso se movilizó en este periodo. El año pasado, en el mes de junio, se movilizó, hizo una paralización a nivel nacional muy importante, en donde participamos nosotros también, pero luego de eso hubo una
una mesa de diálogo. En ese diálogo se trataron algunos puntos, sin embargo esos puntos no fueron resueltos de manera casi absoluta. O sea, es decir, pasaron el tiempo. Es un gobierno que lo que hace es eso, justamente hacer pasar el tiempo para ir aplicando sus políticas, que no ha podido hacerlo obviamente de manera así rotunda porque ha habido la resistencia del pueblo fundamentalmente, porque si hablamos de la Asamblea Nacional ha sido otro fracaso muy notorio en el país. Y yo creo que la Asamblea Nacional, o sea, la medida esta de que se vayan todos, es adecuada. Nadie está defendiendo la Asamblea Nacional, yo creo que nadie, serán pocos, o quizás los familiares de los asambleístas porque se dejaron de ganar sueldo. El resto, creo que todo el pueblo está, diría, satisfecho con esta medida. El problema no es que la muerte cruzada va a resolver el problema y Lazo ya va a cambiar, no. Al contrario, creo que en este momento vivimos una dictadura avalada por la Corte Constitucional, ya acaba de dar la resolución de negar la petición que hicieran los asambleístas para que se revea o para que se revise la cuestión del decreto 472 o 71. Ya. Para que ya acaba de resolver de manera unánime y negar. La Corte Constitucional. Sí, acaba de negar, entonces ya tiene carta blanca el Estado, el gobierno para ejercer, o mejor dicho, para eliminar definitivamente la Asamblea Nacional. Ese problema implica que estamos en manos de una dictadura en este momento. Una dictadura que va a aplicar las medidas que venía impulsándolas. De proyectos de ley que le detuvieron de alguna manera en la Asamblea Nacional, pero que ahora como no hay quien lo detenga, no hay quien controle, no hay quien se oponga, obviamente que las va a aplicar. Y una de las cosas que se ha propuesto este gobierno es, en la política neoliberal, es privatizar las instituciones del Estado o los sectores estratégicos del Estado, que son los que dan mayor rentabilidad al erario nacional, van a ser privatizados. Oye, o sea que en estos 5 meses que le queda al presidente de la República, Guillermo Lasso, ¿cree que se puede deteriorar mucho más el país? ¿Ustedes piensan eso? Obviamente, no puede ser de otra manera, porque lo que ha detenido un poco es sobre todo la oposición del pueblo, las organizaciones sociales que se opusieron a su política neoliberal. En este momento, obviamente que el pueblo tiene que levantarse para frenar toda esta arremetida neoliberal que va a aplicarla estando solo, no teniendo quien le detenga en la Asamblea Nacional. Pero también hay que estar claro que si bien dice que el presidente podrá gobernar mediante decretos de ley económico urgente, dice, que esta tiene que ser ingresadas a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene que dar paso o no a la propuesta que haga el presidente de la República. Claro, mira, de pronto es como es el presidente de la República, seguramente pues va a tener algunas argumentaciones como para convencer a los jueces de la Corte Constitucional y decir que es viable, aplíquese dentro de estos 5 meses que le quedan, prácticamente con el pronunciamiento que ha hecho ya la Corte Constitucional de la constitucionalidad de la aplicación del artículo 148. ¿Estamos bien ahí, entonces? Es exacto, eso es lo que dice la Constitución. El problema es que no nos olvidemos que la Corte Constitucional podía haber revisado el asunto de la eliminación de la Asamblea Nacional a través de la muerte cruzada. Pero se lavaron las manos y dijeron que no era su competencia. Yeah. Pero sí hubo el pronunciamiento antes de iniciar el juicio político, la autorización para que se lo haga. Pero ellos seguramente preveyeron que no iba a llegar al final con la destitución del presidente. Hoy, cuando las cosas estaban prácticamente dadas, ya no dicen lo mismo y no dan paso a una petición que hicieran los asambleístas. Asambleístas que por supuesto no estamos defendiendo. Esos asambleístas deben ir al tacho de la basura, porque no han hecho absolutamente nada por su pueblo. Sin embargo, la Corte Constitucional queda
un poco en base a lo que haga el presidente de la República queda abajo. Porque no se olvide que están en un legislador, la Corte, para decir sí o no. En el poder están los ricos de este país, está la burguesía innata. Están queriendo aplicar lo que siempre han querido, eliminar, por ejemplo, los derechos de los trabajadores. Ya lo hicieron, ya presentaron un proyecto, ahora y no lo pudieron hacer. Pero ahora ese proyecto lo van a reactivar y anunció pues ayer el ministro de Trabajo que van a aprobar a través del decreto la reforma laboral. ¿Qué significa la reforma laboral? Eliminar prácticamente todos los derechos de los trabajadores. Están hablando de flexibilizar la contratación de servicio público, igual eliminar los derechos de los trabajadores del sector público. Están hablando de concesionar el sector minero, petrolero, la renegociación de las telefónicas celular. Es decir, están en su momento más importante con las manos abiertas para poder hacer lo que ellos crean conveniente. Y no va a haber poder del Estado que los detenga. Es decir, estamos en manos de una dictadura que no van a respetar. Ahora, depende mucho de lo que haga el pueblo, de lo que nosotros, las organizaciones sociales, nos pongamos al frente y podamos frenar este tipo de abuso de poder de una dictadura que se vaya a Lazo. Esa es la consigna que nosotros emitimos a nivel nacional, de que se vaya a Lazo ya. ¿Y cómo se va? Con el juzgamiento del pueblo, porque ya la asamblea no existe. La muerte cruzada eliminó esa posibilidad. Hoy en día le toca al pueblo levantarse y decir que se vaya a Lazo en este momento y que se suceda al poder lo que debíamos haberlo hecho a través del juicio político. Claro. Bueno, lo que escuchábamos al máximo dirigente de la CONAIE, Leonidas Diza, se mostraba de una manera pasiva y decía que, bueno, ellos pues no están de pronto ahora, defendiendo a los asambleístas, tampoco al presidente de la República. Decía, nosotros estamos para mirar lo que hagan de aquí en adelante en la gobernabilidad del presidente de la República en el tiempo que queda, que iban a hacer asambleas territoriales y hasta ahí quedó, o sea, de manera tibia el presidente de la CONAIE. Del lado de ustedes, como Frente Popular, ¿qué es lo que se ha manifestado? Bueno, nosotros estamos asimismo organizando reuniones en todas las provincias del país, en la cual vamos analizando la posibilidad de que se arme un frente nacional donde no solamente con las organizaciones del Frente Popular, con el FUD en este rato, Frente Unitario de los Trabajadores, que son los que van a ser más afectados en este momento. No se olvide que los trabajadores padecemos en este rato de la seguridad social. Es como que no existiera, justamente porque la han deteriorado, la han debilitado económicamente y están hablando de privatizar la seguridad social. Significa entonces de que los afiliados al Seguro Social Campesino, los jubilados, los trabajadores de manera general tenemos que ponernos de pie y frenar este tipo de abusos. El problema de la negociación, incluso que ahorita están impulsando sobre la cuestión del Banco del Pacífico, están queriendo llevarse, como ha sido su ambición de llevarse el Banco del Pacífico como entidad del Estado, lo van a hacer. Acuérdese lo que le estoy diciendo en este momento. Lo van a hacer porque no va a haber quien se oponga desde el punto de vista legal. Entonces aquí el papel del pueblo es fundamental, a que nos opongamos a estas políticas privatizadoras, esta política neoliberal que nada bien va a hacer a la ciudadanía, al pueblo en general, sino más bien va a regresar a las décadas anteriores, donde tenían todo en sus manos la derecha política de este país. Hoy estamos hablando de la misma derecha, con nuevos nombres, con nuevas formas, pero es la misma situación que se dio anteriormente en las décadas de los 80-90. Con todo este escenario que pues ya prácticamente está progresando en lo que el presidente pues, se propuso, prácticamente toca ir mirando cuadros. Toca elegir a los nuevos legisladores y toca elegir a un nuevo presidente o presidenta de la República. Ahora, con todo lo que ha ocurrido, pues identificado con la derecha, Lazo, ¿necesitamos uno del centro, de la izquierda, un presidente? ¿Qué han pensado ustedes? Verán,
Toda la vida hemos tenido gobiernos representantes de la derecha, con disfraces, con discursos, algunos de izquierda, pero en el fondo han gobernado para los intereses de los ricos, es decir, para la derecha de este país. Nosotros sí creemos que el pueblo hasta la vez no ha tenido un representante auténtico, y por lo tanto es hora de ir pensando en eso, porque el pueblo no ha tenido un gobierno en sí que haya gobernado para beneficio de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Nosotros vemos entonces de que en este momento, cuando hay una crisis agobiante que no permite sobrevivir mucha gente, hay un porcentaje altísimo de desocupación absoluta, un porcentaje altísimo de desocupación media y un porcentaje alto de gente que vive solamente con $2, $3 al día. Es decir, una situación económica grave, un abandono en la educación, en la salud, en la cuestión vial, no estamos atendidos en nada. Los recursos que les corresponden a los gobiernos seccionales no son entregados en su momento. Hay que hacer una serie de trámites burocráticos justamente aplicando la ley que aprobaron en los periodos anteriores para frenar el desarrollo de los pueblos. Entonces, en ningún momento ha habido un gobierno que sea favorable a los intereses de la mayoría de los ecuatorianos. Entonces es necesario pensar en la izquierda, pero en la izquierda verdadera, en la izquierda que plantea un verdadero cambio. En ese aspecto nosotros nos identificamos plenamente con esa corriente ideológica, pero no podemos tampoco decir tales y tales son los que van a estar con nosotros. Entonces, en este momento necesitamos los sectores sociales, buscar alternativas y unirnos. Vamos a hablar de los barrios de la ciudad del Coca y del país, deberíamos unirnos todos los barrios y de ahí sacar propuestas de qué persona nos va a representar. ¿Pero hay nombres o no hay nombres? Porque ir recién a buscar, pues... No, nombres por ejemplo, ¿qué nombres? Para presidente de la República, ¿quién puede ser? Bueno, nombres hay, habrá que ir con quienes vamos. Hay que ir viendo eso, porque no puedo decirle en este momento tal persona está ya identificada porque con nos nuestros... queda poco tiempo para elegir sí, obviamente, al entonces nuevo presidente de la República. Nos toca trabajar de manera urgente, rápida, con todos los sectores sociales y sacar de consenso un nombre que nos permita plantear un plan de gobierno que vaya en beneficio de la mayoría de los... Ahora, voy a terminar esta entrevista, señor Tandazo. ¿De qué manera ha afectado acá temas puntuales con esto de la declaratoria o la decisión del presidente de la República, que esto ya está consumado prácticamente, directamente acá a la Amazonía, o hablemos de la provincia de Orellana? De afectar esto, no, porque más de lo que está, más bien creo que al salir asambleístas que estuvieron representando a la provincia, yo creo que es un alivio, porque lo que fueron es a buscar cómo sacar recursos, cómo acomodarse económicamente su grupo mafioso que existe aquí en la provincia y ahora en el gobierno del mismo presidente Lasso. Entonces ese grupo mafioso ha sido mandado a su casa. Habrá que ver qué es lo que dicen ahora ellos, pero nosotros creemos que más bien nos ayuda a buscar alternativas nuevas con gente que realmente represente los intereses de nuestro pueblo, porque estamos en una situación ya insoportable en relación a la cuestión económica, social, y la cuestión política igual, porque hay una dispersión de la política que muchos o la mayoría no sabe por dónde mismo ir. Ahí viene el papel de los dirigentes sociales que estamos identificados con los intereses verdaderos de los pueblos para ir orientando a la gente en los diferentes sectores sociales, es decir, en los barrios, en el campo, en los maestros, en la juventud, que son los sectores que en realidad dan una salida, en el fondo dan una salida para poder ver mejoras en nuestro vivir, en nuestro quehacer diario. Ahora, prácticamente es una realidad esto, la que estamos viviendo los ecuatorianos. Toca buscar ya los cuadros también en las provincias para que se conviertan en legisladores o legisladoras. Orellana pues ha sido identificado con el movimiento Pachacuti por muchísimos años, pero también
luego del correísmo. No sé si el asambleísta de hoy, actualmente ya diríamos disuelto de sus funciones, fue del correísmo, Sí. uno, ¿verdad? Correísmo y la otra de Pachacuti, identificada plenamente, ¿no? O sea, es decir, ahí estuvieron en prueba las dos organizaciones políticas. Sí. ¿No cree que ninguno trascendió? Porque son dos organizaciones políticas, Trascendió, opuestas, ¿no? trascendió desde el punto de vista político negativo. Ya. Trascendió la señora Guadalupe Llori, el ridículo que fue a hacer en la Asamblea Nacional, y sobre todo por su incapacidad y sobre todo por su alto nivel de corrupción, porque a quien llevó a la Asamblea Nacional a llenar los espacios laborales que hay en la Asamblea Nacional fue a su gente, a su grupo, y con quienes estaba, incluso gente que ni siquiera trabajaba allá. Uno de ellos, el señor Rodrigo Román, asesor número 1 de ella, nunca fue a trabajar. Que perdió la alcaldía. Eso es. Entonces, lo que han hecho en estos últimos tiempos se reflejó ya en las elecciones seccionales que se dieron el 5 de febrero. Y yo creo que el pueblo está ahora madurando y va a ir viendo que esta gente ya no sirve para ser su representante, que ya ha demostrado incapacidad y corrupción, y lo único que han hecho es enriquecerse, generar nuevos ricos en la provincia, y ahora se irán al tacho de la basura. Nosotros creemos entonces que los nuevos cuadros que ya surgieron en el proceso electoral anterior, y que hoy en día seguirán surgiendo nuevos líderes, nuevos cuadros para poder representar realmente a su pueblo. Muy bien. Señor Tandazo, quiero agradecerle su presencia y por emitir sus criterios en torno pues a lo que está ocurriendo en el país y obviamente lo que pues ocurre también acá en la provincia de Orellana. Creo que, como usted decía, pues toca mirar, toca analizar. Entiendo que hay personas que pueden hacer una acción de servicio, como dice la política, servicio a la sociedad. Creo que sí debe haber, por ejemplo, jóvenes que pueden estar preparándose, formándose. Así es que no hay que decir de pronto que pues no hay personas en quien confiar. Debe haber, porque caso contrario, pues, ¿qué pasaría en este país? ¿Qué pasaría en esta provincia? Obviamente que nosotros sí vemos que hay cuadros, solamente que toca ubicarlos adecuadamente, orientarlos un poco, pero la gente honesta es la que más existe. Los corruptos son menos todavía. Esperemos entonces que en este proceso electoral no se vuelva a equivocar la gente y elijamos lo más sano y lo más importante para nuestro país, que es legislar en el caso de la legislatura y del poder legislativo, y en el caso del poder ejecutivo, unirnos, el pueblo, unirnos con cuadros que sí vamos a encontrar. Estoy seguro de que vamos a encontrar en un proceso muy corto de escogitamiento, vamos a encontrar ese cuadro que nos represente de manera auténtica en el gobierno nacional. Y creo que con esa esperanza nosotros también estamos impulsando reuniones, conversaciones con algunos sectores sociales que son parte incluso de nuestro frente, y también obviamente nos toca conversar con los partidos políticos para llegar en conclusión a un acuerdo para poder presentar candidatos que realmente estén a la altura del momento que vivimos. Muy bien. Queremos agradecer una vez más al señor Marco Tandazo. Él es coordinador del Frente Popular acá en la provincia de Orellana, y pues si ustedes ya escucharon su criterio, se vendrá nuevos cuadros, tendrán que mirar, tendrán que elegir. Eso no hay que dejar de hacerlo, porque así demanda artículo 148, pues una vez disuelto la Asamblea tienen que elegir nuevos legisladores, nuevo presidente o presidenta de la República,
Eso pues ya ahora está en manos del Consejo Nacional Electoral a que cite la fecha exacta. Se habla en octubre y la posesión debería ser en 90 días, dice, ¿no? Entonces dentro de ese plazo deberá haber otro presidente o presidenta de la República. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Hemos estado acá en Puerto Francisco de Orellana una vez más, gracias al presidente del barrio 30 de abril. Oiga, estamos sintiendo el calorcito acá y estamos casi a pocos metros del río Coca, ¿verdad? Coca y Payamino. Payamino y Coca. En estos últimos tiempos está incrementando la temperatura, estamos sintiendo acá y lo estamos directamente generando criterios, generando información desde Puerto Francisco de Orellana. Nos vamos, gracias a ustedes por habernos acompañado en este espacio de contexto. Detrás de cada rostro hay un mundo diferente. Conoce la historia de cada uno de ellos. Porque para ver el éxito se debe conocer el proceso. Rostros, solo por TVNet Lago Canal 3. Porque somos tu canal.